Amigos y amigas de YouTube, reciban cordial saludo virtual. Hoy he querido traerles un pequeño programa que les va a ser muy útil para apagar automáticamente su computador, poner en invernación, cerrar una sesión e incluso bloquearlo, para que de esta manera su equipo tenga una vida útil más prolongada. Entonces lo que vamos a hacer es, primeramente, irnos a la página de descargue. Aquí yo ya la tenía lista. Esta página de descargue la vamos a colocar acá, ¿sí? Y nos sale automáticamente, es la misma. Ahí en la parte inferior les voy a colocar este enlace para que les salga exactamente esto. Entonces aquí, tratando de traducir, ¿no? Shutdown significa apagar, hibernar, suspender. Así, digamos que con estos triggers, que son con estos tiros, enlaces, tiene la fecha, el nivel de trabajo de uso de la CPU y otras cositas adicionales. Entonces le damos download, descargar en español, a esta opción, a la segunda. Gracias por descargar, que te va a avisar si descargan a comenzar el momento. Si no es así, entonces pues hagámoslo aquí. Bueno, yo lo hago aquí con el programa que tengo especial, ¿no?, para hacer descargas. A ustedes les saldrá de otra manera. Aquí me sale automáticamente que si quiero abrir la carpeta, cerrar o abrir. Digámosle que dejemos así. Y este es el programa, ¿sí? No lo ejecutemos por el otro lado, ejecutémoslo por acá. Entonces, clic derecho, un poco lento, y ejecutar como administrador. Siguiente, aceptar términos. En donde se va a instalar, en el archivo de programas, en una carpeta que se llama TinyTutor. Siguiente, crear un icono en el escritorio, sí, digámosle que sí. Instalar, eso es rápido que lo instala. Siguiente, que si probamos de una vez el programa, digámosle que sí, que lo probemos a ver qué tal. Bueno, aquí las opciones que nos salen son el reloj para programar, ¿no?, y el tiempo. Aquí reloj y tiempo. Opciones para hibernar, bloquear, salir de la sesión. Shutdown, que es apagar, reiniciar y que quede en stand-by, o sea, durmiendo, más o menos así, como en otras palabras. Aquí, la hora aquí en este momento que lo estoy haciendo el video son las 7:42. Si yo quisiera que el equipo se me apague a las 07:44, 07 y 44 minutos, segundos, y le doy OK, pero no le digamos que 44, pondrán aquí un poquito más, como 47, para que les pueda explicar algo más. Para que realmente esto se vaya a ejecutar, le dice wow, if. Aquí le voy a decir que lo apague.
podemos decirle que hibernar, o sea, hibernarlo, ¿no? Bueno, digámosle que lo que uno prácticamente va a hacer es apagar el equipo. Inmediatamente nos aparece aquí en la barra de tareas el icono del programita. Aquí está. Si yo le doy clic, tengo la posibilidad de decir que ya lleva 3 segundos, 37, bueno, ahí va haciendo el conteo, ¿no? Recordando cuántos segundos va. Mire, minutos, segundos, está para 3 minutos. Si yo quiero que no se haga esto, entonces le apagamos, decimos que no, que no continúe, que me arrepentí. O igualmente lo puedo reprogramar, que no sea para las 4, sino que sea para más tardecito. Igualmente aquí nos va a aparecer reiniciando, aquí nos lleva el conteo de cuánto va, cuántos minutos. Nos está recordando que en 5 minutos y 40 y tantos segundos se va a reiniciar el equipo. Nos salimos, ya no nos va a aparecer acá. Es una herramienta muy buena, se la recomiendo, sobre todo cuando va a hacer uno un trabajo en el que deja el computador ejecutando ese trabajo y uno tiene que salir, entonces lo programa para que determinada hora se apague, calculando que el trabajo que uno deja haciendo ya haya terminado. Esto ha sido todo. Espero les sirva este programa en un momento. Recuerden, va a prolongar la vida útil